Bueno, yo os voy a ir presentando a los que estamos aquí en esta mesa. Muchas gracias por venir, la paciencia, por el calor, por los micrófonos que van o no van. Y porque hay tantas cosas pasando a la vez que estéis aquí, pues es estupendo. Vamos a hablar de democracia y participación con gente que sabe muchísimo de democracia, de participación y que la ejerce cada día en sus ámbitos de trabajo, o la estudia, o la analiza, o la interpreta. Tenemos a Pablo Soto, que es, como todos sabéis, es delegado de participación en el Ayuntamiento de Madrid, pero supongo que también sabéis, es uno de los primeros que acampó en la Puerta del Sol el 15 de mayo. A veces tienes amigos que dices, tú eres el 15M, ellos dicen que no, pero bueno, Pablo es uno de los del 15M. Ellos escribieron cuando dormíamos, despertamos, y estaría bien que nos dijeras si hemos despertado del todo o seguimos un poco dormidos. Belén Barreiro fue directora del CIS, es socióloga, es la creadora de My World, un estudio sociológico muy importante que hace no solo encuestas, hace encuestas, pero también nos ha hecho alguna a nosotros y les hace estupendamente. Y ha escrito un libro que yo recomiendo a todos, que acaba de publicar, sobre la sociedad que viene. La sociedad que seremos, se llama. Ella dibuja ahí cuatro tipos de España o de españoles, de ciudadanos, y al final viene a concluir que los digitales empobrecidos terminarán o pueden tener opciones de ser los que dirijan los destinos del país. Es un enfoque muy interesante. Ima Aguilar, que tengo aquí, es consultora política, es Sociedad Más Consulting, ha trabajado desde dentro con Eduardo Madina y con Albert Rivera, y también desde fuera. Es columnista nuestra también y siempre le apasiona la interpretación semiótica de las cosas. A mí es algo que me interesa muchísimo. Y por último, Alberto Penades, que también es sociólogo, es politólogo, ha trabajado en el CIS y es un experto en procesos electorales y en sistemas electorales, que muchas veces pueden funcionar, o se cree que muchas veces la clave de la participación está en los sistemas electorales y a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? O sea, poner un sistema electoral y de repente la gente participa mucho y con el mismo la gente se retrae, ¿no? Se decía muchas veces del sistema español, la eterna reivindicación de Izquierda Unida, ¿no? Que decía, joder, es que tenemos pocos escaños por el sistema electoral, y luego resulta que cambia la sociología, cambia el voto y hay una tercera fuerza que de repente saca 70 escaños, ¿no? Con el mismo sistema electoral. Entonces yo creo que podemos empezar con Pablo. Yo quiero que sean intervenciones cortas de todos. Estaría muy bien, ya que hablamos de participación, que vosotros participéis, que interrumpáis, que preguntéis. Y si no, pues bueno, lo haremos entre nosotros. Tenemos 3/4 de hora, 1 hora, no tenemos más, o sea que hay que correr. Evidentemente de Cataluña algo habrá que hablar. Se habla de democracia, hay unos que, o sea, todos se creen demócratas en lo que está pasando y supongo que la interpretación es distinta. Pablo acaba de llegar de Nueva York, de Estados Unidos, de Naciones Unidas, a explicar los procesos participativos de Madrid y bueno, te cedo la palabra. Te voy a dejar el micrófono, que realmente es un micrófono solo para el vídeo, o sea que... Bueno, voy a intentar gritar un poco, aunque a lo mejor molestamos a los de las otras salas, para que así podáis oír todos y todas. Bueno, una de las cuestiones que efectivamente, como dice Andrés, se vienen disputando recientemente en España es la definición de democracia. En realidad no se viene disputando desde hace unas semanas o unos meses a cuenta de la desobediencia institucional que se está produciendo en Cataluña, sino que esta disputa se viene ejerciendo de una manera más visible, menos visible, más social o más, si queremos, perceptiva o individual, desde hace muchos años, desde el 15M, que yo nunca voy a negar que soy del 15M, pero que ser del 15M es precisamente lo bueno que tenía el 15M, es que no se podía ser o no ser del 15M, no contemplaba una membresía,
cualquier persona que estaba de acuerdo con las reivindicaciones o con las prácticas del 15M podía en un momento determinado ir a la plaza, participar en una asamblea o acampar o ir a parar un desahucio y eres 15M, ¿no? No eres del 15M, sino que eres 15M en una especie de enjambre que nos comprende a toda la sociedad. Como decía, esta disputa, precisamente hablando hace unos pocos días en Nueva York sobre la democracia con jefes de Estado y con gente que se supone que son los que definen la democracia y aquí tenemos mucha gente lanzando en los discursos públicos qué es lo que define qué es lo que es la democracia y qué es lo que no es la democracia, y me parece que se dejan el elemento principal que define la democracia. Lo que diferencia la democracia por encima de ninguna otra cosa del resto de los sistemas políticos es la distribución del poder. Se habla mucho del respeto a la ley, ok, estamos de acuerdo que en la democracia uno de los elementos que busca y que persigue es que la ley sea igual para todos y que se aplique siempre con el mismo criterio. Pero ese no es un elemento diferenciador de la democracia. Puede haber sistemas autoritarios en los cuales la ley se cumpla en el 100% de los casos y no se produzca jamás la desobediencia civil, sencillamente porque se cuenta con medios represivos mucho mayores, ¿no? La separación de poderes, bueno, hay un montón de elementos, yo tampoco soy un teórico de teoría del Estado, pero sí que quiero lanzar así como para empezar y no enrollarme mucho más, este elemento de quién toma las decisiones. Si en democracia las decisiones las toman los gobiernos, esas democracias son fallidas. Si aquí paramos a cualquiera por la calle y le preguntamos quién tiene el poder, nos va a contestar que o bien que probablemente el gobierno o bien que probablemente los empresarios, ¿no? Bueno, esta apertura de reflexión yo creo que nos puede hacer ver pues cómo el derecho a decidir que se plantea como algo accesorio o algo sin lo que se puede vivir en democracia, pues desde esta perspectiva nadie puede entender que una democracia exista si no está el poder en los ciudadanos y eso se ejerce a través del proceso de toma de decisiones. Bueno, esto yo creo que he entrado como un miura al temazo, entonces ya paso la palabra. Sí, Belén, el poder, la distribución del poder. Pues ¿Quién yo tiene no el quiero poder? hablar del poder y la distribución del poder, Bien, pero... tú puedes hablar de lo que quieras, Claro, o es sea, lo yo guay. quiero hablar desde una perspectiva menos teórica, pero en realidad conectada, ¿no? Pero quiero hablar de la perspectiva ciudadana, que es la que conozco. Yo creo que esto no sé si sirve para algo, ¿eh? ¿Sí? Ah, vale, perdón. Bien, pues desde la perspectiva ciudadana, ¿de qué momento están viviendo los ciudadanos, ¿no? ¿Qué reflexión o qué os puedo contar o puedo comunicar yo del momento que están viviendo? Entonces, el momento que están viviendo los ciudadanos, en general, porque esto, claro, requeriría muchos matices, pero en general es un momento que no es el de la precrisis, pero tampoco es el momento de cuando llega la crisis y se producen cambios sociales y cambios en la forma de pensar muy profundos en muy poco tiempo. Estamos en un momento diferente. El momento precrisis, pues lo sabemos, un momento de, digamos, de normalidad democrática, de normalidad ciudadana, de normalidad política. Llega la crisis y se produce un periodo bastante excepcional desde el punto de vista de cómo se sienten los ciudadanos. Excepcional porque hay una parte muy importante de ellos que quedan azotados por la crisis, y excepcional porque mientras está sucediendo la crisis económica y está teniendo tantísimo impacto sobre los ciudadanos, también hay en marcha una revolución digital que les empodera y hace que el diálogo entre, en general, las instituciones y los ciudadanos cambie radicalmente. Y ese es el momento, digamos, crisis económica y el tipo de país que deja.
Ese escenario no ha cambiado sustantivamente en esta fase que podemos llamar post-crisis o de salida de la crisis, pero sí han cambiado algunas cosas que son muy relevantes políticamente, son muy relevantes como mensajes a eso que tú llamas el poder y que sabemos perfectamente lo que es, ¿no? Son muy relevantes en términos democráticos, de representación democrática. Entonces yo creo que están sucediendo tres cosas muy importantes. La primera es que los ciudadanos a día de hoy no son tan críticos como lo eran en este periodo de crisis. Siguen siendo mucho más críticos que antes de la crisis, pero no están, digamos, en esa situación de tantísimo enfado. Estamos en un momento diferente. Y estamos en un momento diferente que es interesante porque es un momento en el que la crítica se relaja, pero no mucho, un poquito, pero sin embargo lo que se dispara, y esto luego Inma seguro que tendrá muchas cuestiones que opinar como experta en comunicación, lo que se dispara en estos momentos son las expectativas ciudadanas. Hay unas expectativas desmesuradas sobre lo que España va a ser desde el punto de vista económico y de lo que España va a ser desde el punto de vista político. Es decir, estamos en un momento en los que los ciudadanos son un poquito menos críticos, pero sobre todo tienen mucho más sueños de los que tenían en el periodo de crisis donde ni siquiera se atrevían a soñar. Esto es bueno y es peligroso al mismo tiempo. Y esto coloca a los partidos, a los distintos partidos, ante respuestas muy diferentes y ante retos muy diferentes. Estas expectativas son compartidas por la ciudadanía en un sentido muy genérico, por tanto se puede ser de izquierdas, de derechas o de centro, se tienen las expectativas de que este país va mejor políticamente y va mejor económicamente. Obviamente si uno es un ciudadano de derechas, cuando está comunicando que el país va mejor, probablemente a lo que se refiera es que el país va a ir a mejor económicamente. Y que por tanto hace falta resultados, pero esos resultados, dependiendo de dónde uno esté en esa escala social, no van a ser igualmente evaluados por unos y por otros. El ciudadano empobrecido va a exigir que esos resultados sean no solo de buenos resultados macroeconómicos, sino que haya una distribución de esas mejoras económicas que no está sucediendo hasta la fecha. Y desde el punto de vista de la izquierda, el soñar, el creer que la política va a ir a mejor, es porque desde mi punto de vista los ciudadanos lo que están esperando es que haya un cambio. Obviamente si un ciudadano es de izquierdas no piensa que la política va a ir a mejor con un gobierno de derechas, como es lógico. Luego ha colocado unas expectativas, antes era frustración y enfado, ese enfado se traslada a un sistema de partidos que se ha roto, o que se ha cambiado, que se ha transformado, estamos en otra fase y ahora hay unas expectativas. Bien, esas expectativas requieren respuesta porque llegará un día en que los ciudadanos dejen de soñar. Y esa respuesta para un ciudadano progresista probablemente tenga que ver, y esto es especulación, pero tenga que ver con cambios de gobierno, con lograr resultados para esa ciudadanía que tiene esas expectativas y que tiene esos sueños. Y eso coloca a otros partidos ante escenarios diferentes. ¿Qué es lo que pasa si el día de mañana los ciudadanos se cansan de esperar y dicen, ¿todo esto para qué? ¿Y ahora qué? Y lo dejo aquí y luego seguimos hablando de más cosas. Está muy bien. Muchas gracias, Belén. Bueno, Inma, tú también puedes decir lo que quieras, ¿eh? Bueno, entonces no me propones nada. Bueno, primero que yo ahora mismo estoy sentada con personas que admiro muchísimo, a Andrés como periodista, a Belén y a Alberto como sociólogos y a Pablo como gestor político, no sé si gestor o político, no sé cómo decir, o como innovador llevando a cabo sus ideas, ¿no? No sé, hay muchas cosas que habéis dicho que me han inspirado mucho, que me gustaría hacer algún comentario sobre ellas, ya que en vez de decir yo lo que pienso, podemos empezar ya. Yo creo que del 15M somos todos, o sea, todos los que estábamos aquí cuando el 15M, y es verdad, eso a todos nos ha cambiado. A unos, a otros, a mayores, a jóvenes, a políticos de derechas, a políticos de izquierdas. Los partidos cambiaron, la gente empezó a pensar que sí, que tenía poder. O sea, todo ese tipo de cosas son
todos estábamos ahí y por tanto yo creo que sí que somos todos un poco del 15M. Yo me acuerdo de una anécdota cuando estaba en el Senado trabajando en un grupo parlamentario que se hizo una ponencia sobre temas de reforma del Senado, ¿no? Porque claro, una de las reivindicaciones que tenía el 15M era que el Senado desapareciera como ejemplo de ineficacia de la política y de derroche innecesario, ¿no? Entonces me acuerdo que lo primero que les propuse al grupo parlamentario fue: tenemos que traer a alguien del 15M a comparecer aquí, ¿no? Y claro, todos los senadores me miraron horrorizados como de ¿qué? ¿Cómo vamos a traer el 15M? O sea, como si el 15M, o sea, como en ese planteamiento en que la política y los políticos están en un lado y los ciudadanos están en otro. Y esto es como los peatones y los conductores. O sea, tú puedes conducir un coche, pero sigues siendo un peatón cuando te bajas. Y en el caso de la política y la ciudadanía, creo que hay esa imbricación evidente y partir del frontismo no tiene ningún sentido, ¿no? Y esa es mi perspectiva, ¿no? Cuando me planteo el tema de la participación. Creo que incluso la palabra participación se nos ha quedado antigua. Yo recuerdo con Miguel Arana y con Yago, antes de la victoria de Carmena en Madrid, estábamos preparando una cosa para Colombia y tal, y hablábamos mucho de cambiar la palabra, ¿no? De dejar de decir la palabra participación, porque nos parecía que incluso le quitaba valor a la propia participación, ¿no? Porque ya era casi como los partidos clásicos y establishment utilizan la participación como elemento propagandístico, como capa de experiencia de valor, en realidad, ¿no? Entonces, a mí me parecía como fea, ¿no? Porque realmente no se trata tanto de participar, porque participar implica que haya una concesión, ¿no? Que alguien diga, venga, te dejo que participes, te pongo los elementos, sino, digamos, establecer una fórmula en la que los ciudadanos hagan la política. O sea, no es participar, sino hacer la política. Y eso, la tecnología, la sociedad red nos permite que eso se haga sin que haya demasiados esfuerzos a la hora de estructurarlo. O sea, no hay que tener una reforma constitucional, no hay que tener una plataforma tecnológica dificilísima, sino que, digamos, nuestro entorno sociedad red nos da la posibilidad de que hacer la política sea algo fácil y viable, ¿no? Aparte de que nos eliminaría esa especie de barrera que tenemos con la ciudadanía de que la gente no quiere participar, ¿no? De que parece que les estás haciendo hacer algo que no les apetece o sea, es como un poco, les haces un poco ser conscientes de que están en otro bando, ¿no? Entonces te dicen, no, hazlo tú, que para eso eres el político, para eso te he escogido, ¿no? Entonces, me sorprende, por ejemplo, también, ha comentado Pablo, el tema de cómo reconocemos una democracia, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos un sistema en España que no es presidencialista. Yo trabajo en México, trabajo en Colombia y allí sí es un sistema donde las elecciones presidenciales son presidenciales, o sea, no son listas de personas ni equipos, sino una cabeza, o sea, una cara en un cartel. Digamos que, pero sin embargo aquí, si os fijáis, los problemas más importantes no parece que pasen nunca por el Parlamento, a pesar de que nuestro sistema no es presidencialista y sí es parlamentarista. Y los problemas más importantes, por ejemplo, el conflicto con Cataluña, no lo pilota el Parlamento en ningún caso. O sea, no hay nada en el Parlamento articulado para poder trabajar en esa línea de resolución de un problema que nos afecta a todos. O sea, ¿dónde está el sistema parlamentario? ¿No será más bien un sistema presidencialista encubierto? Y por último, pues efectivamente yo creo que en medio de todo esto los más apelados, y es donde yo trabajo más directamente, son los partidos políticos, que sí que son realmente los que tienen que marcar esa gestión de la nueva fórmula de hacer política por parte de los ciudadanos. Yo creo que la política futura tiene, yo me la imagino, ¿no? Si la intentase imaginar, sería una mujer, ahora mismo muy joven, un Z, ¿no? Una generación Z, una persona de menos de 20, 18 años. Creo que será una mujer y creo que además pertenecerá al entorno de esto de los olvidados, que son un poco lo que Belén denomina algo así como los empobrecidos, ¿no? La gente que de repente se siente fuera de todo, fuera del sistema, no escuchada y que en algún momento ha hecho ganar incluso a un tipo como Donald Trump en Estados Unidos. O sea, gente que está como... Pero no se trata solo de que estén empobrecidos, sino de que realmente no forman parte de nada, nadie les considera. Digamos que hay como una especie de rebelión, ¿no? Como diría Ortega, de las masas, ¿no? Pero que en el fondo yo le llamo los olvidados, no sé muy bien cómo lo caracterizaría y depende en qué país, ¿no? Y los partidos políticos,
yo creo que tienen dos caminos. O sea, estamos en un momento de transición entre un paradigma de partido tradicional, vertical, digamos, y un paradigma nuevo de un partido más participativo, más abierto, más horizontal. Yo le llamo a eso, en los partidos viejos, intentan reformarse, intentan adaptarse a esa nueva situación y entonces yo les llamo partidos anfibios, porque son partidos que son capaces incluso de cambiar sus propias, de dejar las branquias y ponerse pulmones con tal de poder mantenerse. Por ejemplo, en México el PRI. El PRI ha propuesto hacer las primarias para presidente del gobierno, de la República, que pueda presentarse cualquiera que no sea del partido. O sea, que cualquier independiente que pase por allí, yo me presento a las primarias y me disputo la candidatura a la presidencia por parte del PRI. ¿Vosotros creéis que al PRI le hace puta gracia tener que hacer eso? Pues no, no les hace ninguna gracia, pero lo hacen porque van añadiéndose como capas de experiencia de valor para adaptarse a un nuevo mercado, ¿no? Los partidos nuevos, o cuáles son la expectativa de un partido nuevo en este entorno, yo creo que sería un partido tipo Uber, o un partido tipo Airbnb, o un partido tipo, no sé, Facebook, es decir, partido plataforma, es decir, que ponga en contacto a los unos con los otros, llamémosle a los administradores con los administrados. Esa nueva relación yo creo que es la de la política nueva, la que tendría que convivir con esta anfibia, ¿no?, de supervivencia, pero no sé cuál va a triunfar. Si miras a la historia para atrás, casi siempre suele ganar el modelo imperial más que el modelo ciudadano, incluso en las revoluciones más potentes. Pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, muchas gracias, Alberto. Hay un montón de temas, elige tú, la verdad. Igual muchos, ¿no? Claro, yo sobre esto de la participación reconozco que yo asumo un poco a gusto el papel de oso gruñón, ¿sabes? Porque suelo estar en contra de... O sea, suelo ser más reservado con respecto a las potencialidades, ¿verdad?, de las formas alternativas de participación o de la nueva política, y soy un poco más, no porque sea conservador, sino que soy un poco más escéptico, o al menos pondría matices sobre estas cosas. A mí, el problema que tiene la democracia con la participación es que la participación nunca es lo suficientemente alta, o casi nunca es suficientemente alta, excepto en los pocos lugares donde es obligatoria, y aunque por alta que sea, de todas formas, pues es infrecuente, ¿no? Es decir, aunque sea alta, nunca es frecuente. Entonces, pues, digamos que la conexión siempre ha sido baja. Y el otro problema es que de todo aquello en lo que consiste una democracia, que creo que son algunas cuantas cosas, pues lo de votar es lo más popular, ¿no? Lo de votar es lo que más prende, y creemos que esencialmente esto de votar es lo que nos identifica más con la democracia. A mí esto me parece... No digo que sea un error, me parece simplemente que votar no es necesariamente democrático, ni todo lo que es votar, ni la democracia necesita otras cosas, ¿no? Entonces, es decir, se vota muchísimo en lugares que son de los, no sé, en el Principado de Liechtenstein se vota todos los días, ¿sabes? Y votan contra el aborto, por aumentar los privilegios del Gran Duque, por no sé qué quiero decir. Por decir un ejemplo, ¿no? Es decir, en Europa, donde más referéndums hay son los lugares más conservadores de Europa, ¿no? Y en Estados Unidos sabemos que en los estados donde hay referéndums, lo digo un poco para provocar, es así, es decir, los derechos reproductivos de las adolescentes están más limitados y hay más pena de muerte, porque la gente es así. Y entonces, como la gente es así, efectivamente, la política se lo aproxima a la gente y a veces pues no mola tanto, ¿no? Entonces, quiero decir que yo tengo ciertas reservas sobre que tiene que haber otros mecanismos. Tiene que haber otros mecanismos que protejan los derechos reproductivos de las mujeres y que protejan a la gente de la pena de muerte, y no es la votación siempre, eso, tiene que ser otras cosas. Entonces, la cuestión es cómo conseguimos que haya más participación, ¿verdad? Y que mantengamos, sin embargo, el entramado necesario de una democracia representativa, que es muy importante, con lo que tiene de responsabilidad, de rendición de cuentas, etcétera. Pensemos que la idea de rendir cuentas es casi tan importante como la de votar, ¿no? Y el problema de muchas decisiones que se hacen por referéndum o por decisión, digamos, de asamblea, es que nadie es responsable de esa decisión, sino la asamblea, de muchas, no estoy diciendo ni de todas ni esta. Entonces, a mí me parece muy bien y me parece genial, de verdad, que se introduzcan nuevos mecanismos de participación, pero curiosamente porque yo creo que introducen cosas de una tradición que a lo mejor no es desde la de aquellos que son los más ardientes defensores, sino es una tradición como más puramente liberal, pluralista, de introducir más voces y más competencia, ¿no? Y entonces ya que no sean siempre los mismos y que no sean siempre los mismos intereses los que estén compitiendo entre sí, sino que haya realmente competencia en el sentido general. Es decir, que haya gente que tenga ideas nuevas y que tenga un canal para hacer llegar y decir, es que la idea que este tío es mala y yo tengo una mejor.
y que los demás podamos escucharlo. Y esto es muy importante, pero esto es algo que yo creo que puede coincidir en todo el espectro político, ¿no? Es decir, es una cosa muy amplia. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en nuevas formas de participación, y desconfío también mucho de pensar que esas nuevas formas de participación son una mejor manera de democracia o una democracia real frente a una democracia que no lo es o algo así. Yo realmente creo que simplemente la democracia real, que es la que tenemos, porque no hay otra que se conozca, necesita esas nuevas formas de participación para mejorar en muchas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitamos también entender que la asunción de responsabilidades y la falta de la misma es uno de los mayores problemas de nuestra democracia en muchos casos, y que eso no lo vamos a solucionar a veces, ¿verdad?, con partidos online y con debates, sino con elecciones que los echen, ¿no? Elecciones convencionales, ¿sabes?, de las de toda la vida, ¿no? y yendo a votar. Esto es lo que me parece a mí, vamos. Bueno, yo creo que está bien, ¿no, Alberto? ha entrado como Miura también. Bien, bien. Si el objetivo era provocar, lo has conseguido. Vamos a ver, hay una serie de argumentos que se vienen repitiendo desde posiciones antidemocráticas, que sé que no es la tuya, pero has hecho muy bien el ejercicio de provocación, una y otra vez. Son siempre los mismos argumentos y que los hechos irremediablemente contradicen. El primero es el de la amenaza a las minorías. Este argumento viene a decir que si la gente puede tomar decisiones de manera directa, las mayorías van a atravesar y van a romper la convivencia, no respetando los derechos de las minorías. Pero este argumento evita observar que históricamente son siempre los líderes los que pisotean a las minorías. Hay estudios, además, empíricos, que tú como sociólogo seguro que conoces. No sé si me oís bien, a pesar del... No. Bueno, decía que históricamente son siempre los líderes. Hay estudios empíricos que seguro que los sociólogos aquí presentes conocen, que dicen que las leyes que vienen a proteger los derechos de las minorías tienen un 40% más de probabilidades de ser adoptadas por los países mediante iniciativas populares, que son los ciudadanos quienes deciden, que a través de los mecanismos parlamentarios, que son los políticos los que las deciden. El segundo argumento viene a decir que es el de la irresponsabilidad. Viene a decir que los ciudadanos somos unos irresponsables y si tomamos las decisiones, pues vamos a votar en referéndum, que todos los días sean fiesta, nos vamos a bajar los impuestos, tener una casa en la playa cada uno. Pero esto también lo contradicen los hechos. Se sabe, porque está medido, que los políticos toman decisiones absolutamente irresponsables, y en aquellos lugares donde la gente puede plantear iniciativas ciudadanas que los políticos no pueden bloquear porque van a referéndum vinculante, no ocurre esto. La gente no se deshace de los impuestos. Lo que hace es bajar los impuestos injustos y subir los impuestos justos. Si analizamos sociológicamente y politológicamente lo que ocurre, económicamente lo que ocurre con los sistemas representativos puros, es que cuando un partido está en el poder y se acerca a las elecciones, está medido que hay una correlación entre las posibilidades, según las encuestas que tiene, de perder las siguientes elecciones y el déficit en que ese partido va a incurrir. Eso es la muestra de la irresponsabilidad de los políticos, que con pólvora del rey van a hacer aeropuertos peatonales si hace falta para ganar las próximas elecciones, porque al fin y al cabo van a ser los ciudadanos los que lo paguen. Bueno, no me quiero enrollar mucho, pero hay alguno más. El poder del dinero. Este argumento dice que si permitimos que la gente convoque esos referéndums, los políticos no van a poder evitar que los ricos se compren esos referéndums, que impulsen una iniciativa, la lleven a referéndum, hagan una super campaña y ganen. Pero los hechos nos demuestran otra vez que para los ricos, para los muy ricos, es mucho más fácil comprar a los políticos que comprar a toda la ciudadanía. Y esto lo estamos viendo en todos los grandes partidos políticos. El rico levanta el teléfono, se reúne, luego a veces les pillamos y acaban en la cárcel, pero no sabemos cuántas veces esto no ocurre y sabemos que están siempre en los mismos saraos. Es mucho más complicado comprar la voluntad en un referéndum de millones de personas que reunirte con el concejal de urbanismo para que te haga el pelotazo. Bueno, y el último argumento, aunque tengo algunos más, pero para no enrollarme, dice que nos vamos a volver locos. Este lo he oído mucho, que nos vamos a volver locos y que vamos a estar
todos los días votándolo todo, que eso va a provocar que la gente participe poco, porque claro, como vas a estar todos los días yendo a las urnas, y que necesitamos que los políticos y los expertos tomen decisiones por nosotros. Bueno, imaginaros que España se convierte en el país del mundo donde más democracia directa hay. Líderes en el mundo. Adelantamos a California y adelantamos a Suiza, ¿no? Que es como el patrón de oro de la democracia directa. Bueno, pues en ese caso, por cada una de las decisiones que tomaríamos los ciudadanos directamente en las urnas con un referéndum, habría cientos de decisiones que tomarían los políticos sin ningún tipo de participación ciudadana. Eso lo que quiere decir es que incluso en Suiza la democracia directa es un pequeño complemento a la democracia representativa, pero es un complemento que sirve para que los políticos no aprueben leyes que saben que la gente al día siguiente le va a tumbar en referéndum, o cuando los políticos no se atreven a adoptar una ley, los ciudadanos pueden empujar y forzarles a que la adopten. Entonces tiene mucho poder, es un mecanismo que puede parar guerras, que puede generar muchas menos desigualdades. No creo que sea justo decir que los sitios donde existen estos mecanismos sean como una distopia conservadora. No, son sitios donde tienen las mayores cuotas de igualdad económica, a pesar de toda la diferencia cultural que podamos tener y que sean conservadoras, pero tienen las cuotas más bajas de desigualdad del planeta. Es decir, esto no ha producido grandes desigualdades. Sabemos que cuanto menos democrática es una sociedad, más desigualdad se genera en ella. Bueno, ¿Esto puedo sí, hablar? dale tú, sí, aprovecha. Claro. Pues no, es muy interesante. ¿Qué dice la gente de las encuestas, El además de esto? debate, a ver, esto nos daría, claro, para una discusión tan eterna, ¿no?, sobre la democracia representativa, las virtudes de los referéndums y demás, pero al hilo de lo que todos hemos comentado, a mí me surge una reflexión, que es que empiezo con una frase que a lo mejor es un poco tajante, pero más que echar en falta la participación, yo creo que lo que hace falta es escuchar a los ciudadanos, ¿no? Entonces, el sentido de la participación tiene que ver, porque las democracias representativas, como su nombre indica, están hechas para que los gobernantes representen los intereses y pareceres de los ciudadanos. Eso es lo que significa. Los representantes se eligen como mecanismo, digamos, para organizar una democracia, pero ese vínculo de representación no debería vulnerarse, lo cual no significa gobernar a golpe de encuestas, significa gobernar teniendo siempre muy en cuenta el sentir de la ciudadanía como algo absolutamente prioritario, y dar pero que muy buenas razones cuando se está obligado a hacer algo que no quiere la gente. Entonces yo creo que aquí, en estos años de crisis y en estos años posteriores, lo que ha ocurrido es que ha habido muchas ocasiones en las que se ha hecho lo contrario a lo que quiere la ciudadanía y tampoco se ha explicado por qué. Tampoco se ha explicado bien por qué. Entonces eso crea crisis de representación. Entonces, esas crisis de representación se pueden resolver con distintos instrumentos. El referéndum es un instrumento magnífico para algunos tipos de crisis de representación, pero hay otros mecanismos, que es simplemente la protesta ciudadana espontánea, organizada, las peticiones, ir a los partidos, el fundar nuevos partidos. Hay miles de formas de participación convencional y no convencional. Y lo que de hecho se muestra en los ciclos de participación es que hay momentos en los que los ciudadanos participan más, como por ejemplo en el periodo de crisis, que hubo una explosión de la participación ciudadana, porque los ciudadanos no ven otros canales para que se les escuche, no ven otra manera. Entonces, como no me están escuchando, voy y busco otras formas de participar. Pero ahora mismo, en el que los ciudadanos algo mejor representados si se sienten, pese a que siga habiendo una crisis política, estoy hablando en España en términos genéricos, la participación está cayendo. Entonces, está cayendo y además es prácticamente, digamos, sucede en el tiempo. En el momento en que surge Podemos, la participación cae en España. La asistencia a manifestaciones, las intenciones de asistir, en fin, distintos tipos de participación. Y ahora vivimos un momento en el que esa necesidad de participar
no es tan grande, lo cual siempre es bueno, es decir, el que dar por hecho que participar es bueno, no, lo que es bueno, lo imprescindible es que los políticos escuchen a los ciudadanos. Y a veces cuando los ciudadanos no participan tanto, es que las cosas no van mal. Y cuando se vuelcan en la participación, es que aquí tenemos un problema de que la democracia representativa no está funcionando como debe. Entonces, esto, para volver a el momento actual, que también creo que es distinto, uno, los ciudadanos están participando menos y hay que plantearse por qué. Yo creo que tiene que ver con que en gran medida esa crisis de esa rebelión ya quedó canalizada en un sistema de partidos nuevo. Y segundo, que se me ha olvidado lo que tenía que decir, en segundo lugar, con respecto a la participación, entonces, bueno, dejo la palabra, pero yo insisto, lo importante es no quebrar el vínculo de representación. Y el vínculo de representación es un ejercicio que no puede existir si no se escucha, que es el paso previo en cualquier conflicto. Sí, ya sé lo que iba a decir, con el asunto catalán, conectándolo con esto, que tiene que ver también con la falta de escucha, porque se puede enfocar de miles de perspectivas. Ahora tenemos un problema, digamos, más inmediato, pero podemos también mirar el asunto a largo plazo. En mi opinión, aquí está ocurriendo, en cierto sentido, lo mismo. Hay una falta de querer escuchar. Y en este caso, ¿qué es lo que vemos los sociólogos en los datos que a mí me parece imprescindible escuchar? Pues vemos lo que es obvio, que es que hay una mayoría aplastante de catalanes que sí o sí quieren expresar sus opiniones, y dos, y esto es mucho más importante porque es mucho más desconocido, que en los muy últimos tiempos hay una mayoría de españoles jóvenes de 18 a 24 años que no piensan ni como sus abuelos ni como sus padres, porque esos jóvenes españoles de 18 a 24 años, ahora sí, españoles, no catalanes, ahora sí que entienden que puede y debe haber un referéndum, frente a los mayores de 65 que se oponen rotundamente. Luego, si queremos escuchar, eso no nos coloca, yo aquí hago de intermediaria, es decir, no me quiero colocar en ningún sitio. Me parece totalmente imprescindible en una democracia representativa, si queremos tener respeto a esa palabra, escuchar a los ciudadanos. Y para escucharlo hay que ir viendo cómo opinan. Y cuando cambian, y los jóvenes han cambiado mucho su manera de pensar respecto a los mayores, pues obtienes una crisis de representación o respondes a sus nuevas formas de pensar, no como un autómata, como se dice, siguiendo las encuestas, no. Pero obviamente algo tendrás que hacer, no vas a estar gobernando por aquí y los jóvenes por allá, porque si tú crees que eso no es importante, es decir, creer que ir en contra de la opinión pública es la mejor manera de gobernar, en mi opinión, que eso se haya convertido en algo tan extendido es una gran estupidez. Lo cual no significa que haya que gobernar a golpe de encuestas, hay que gobernar teniendo en cuenta el sentir ciudadano y romper con ese sentir ciudadano cuando sea muy, muy necesario y haya razones muy, pero que muy justificadas. Bueno, bien, ¿no? ¿Puedo decir yo dos cosas? Di todas las que quieras, ¿eh? Sí, sí. Yo hay algunas cosas en las que no estoy muy de acuerdo. Hay déjame una reflexión. Di. ¿Por qué parece? Ah, no, pues ¿Por qué parece que hay, o sea, que no puede ser compatible la democracia representativa con la participación? O sea, ¿por qué parece que o se apuesta por democracia representativa o se apuesta por democracia directa? ¿Acaso no puede haber algún encuentro? Bueno, esto Alberto seguro que tiene buena respuesta a esto. Dejadme que ponga un pequeño matiz para que no se nos vaya el argumento. No nos olvidemos de una cosa, o sea, ya lo he apuntado antes. La gente cuando participa, para la participación no es finalista, no es un fin. La participación es un medio para cambiar cosas. O sea, la clave no es participar, sino cambiar. La gente se moviliza cuando cree que puede cambiar algo. Cuando creen que no va a ganar, que no van a cambiar los gobiernos, ni va a poder, ni va a cambiar el sistema, ni van a conseguir cambiar nada, no se movilizan, porque la gente se mueve para cambiar algo. Y esa es la clave de la movilización y la clave de la participación. Es decir, por eso, cuando decía Belén, bueno, es que cuando todo va bien la gente, claro, porque no están buscando un cambio. Yo creo que esa es la verdadera, el quid de la cuestión de la movilización y de la participación. Tú consigues que la gente participe cuando
cuando tienen una expectativa de cambio. Porque, insisto, la participación no es un fin y muchos gobiernos y muchos políticos y muchos partidos consideran que la participación es un fin. Entonces yo establezco una fórmula de participación y punto, y ya está. Y entonces la gente va a venir a participar encantada de la vida y empoderadísima. No, la gente participará cuando cree que puede cambiar algo o con su opinión va a tener algún valor. Eso es muy importante a la hora de plantear lo que sería la democracia directa, por ejemplo, o cualquier otro tipo de sistema de participación. Y en segundo lugar, cuando habla Belén de escuchar a la gente, yo creo que la política no escucha a la gente, o sea, es que no la escucha nunca. Yo trabajo en elecciones. El único momento en el que los partidos políticos se interesan por saber lo que la gente piensa es en periodos electorales. Y entonces no le preguntan a la gente cómo son, les preguntan cómo creen que son ellos. Es decir, ¿cuántos vais a votarme? ¿Qué os parece que va a ganar? ¿Y cómo veis a mi candidato? Y si os parece bien que tenga barba, o si os parece bien que sea empresario o no. Pero nunca le preguntamos a la gente cómo son. Y no nos olvidemos que, por ejemplo, en un periodo electoral, en elecciones, la gente no vota a un candidato por lo que es o a un partido por lo que es, vota por lo que son ellos. O sea, la gente vota por lo que teme, cuando tiene miedo vota de una manera, cuando está contento vota de otra. Es decir, lo que importa es realmente cómo es la gente. O sea, no se trata ni siquiera de escucharles, sino de tomarles en cuenta. O sea, de que formen parte de la decisión. Y eso no se hace en ningún caso, salvo un poquito en elecciones. Lo único es que desde Portalegre hasta acá, pasando por el 15M y las tecnologías, que la participación no es solo reactiva. Cuando se habla de participación, no es solo para hacer que el gobierno deje de hacer mal algo que está haciendo. O sea, también es para decidir cómo quieres que se gasten los presupuestos en tu ciudad, o para decidir cómo tiene que ser la reforma de tu barrio. Claro, o sea que no se trata solo de reaccionar ante algo que está haciendo mal el gobierno de turno que no te escucha, ¿no? Sino de participar en el gobierno, de alguna manera, o por lo menos en las políticas. Sí, yo en mi modesta opinión, o no sé si modesta del todo, el caso es que el encaje de la participación, el asunto del encaje de la participación con los mecanismos de representación, para mí es una cuestión empírica. Y en ese sentido estoy de acuerdo con tu enfoque, solo que igual no estoy tan seguro de que los datos estén siempre de tu parte, pero estoy de acuerdo. Esto es una cuestión empírica, a ver que funciona. Desafortunadamente, para muchos de estos casos, como estás diciendo tú, estás hablando de Portalegre o el 15M, porque esos son lucecitas en la oscuridad, eso no proporciona datos suficientes. Solo tenemos datos suficientes de los estados del oeste de Estados Unidos y de Suiza, donde más, o sea, con 2 ceros más es donde más referéndums se hacen en el mundo. No son precisamente las democracias más igualitarias del planeta. Son muy democráticos en muy sentido, no tengo nada en contra de ninguno de estos otros países, pero no lo son. Entonces, en los sitios más Australia es más igualitario y hace ya más referéndums, pero son fanáticos de la democracia representativa y el voto es obligatorio, cosa que, por cierto, yo haría también, ¿no? Es decir, para obligar a veces a escuchar a todo el mundo, pues a veces hay que obligarles a que hablen, ¿no? Esto es a veces una cuestión que es necesaria. Entonces yo creo que esto es una cuestión que necesitamos saber cuánto influye el dinero en las campañas electorales locales. Pues ya hay estudios en California y te dicen, más o menos lo mismo que cuando se lo deciden los políticos, es decir, no son peores, es decir, los lobbies van a intentar interferir en las campañas de decisión deliberativa como van a los despachos. Entonces es igual, o sea, no es peor. La cuestión es que ahora lo que tenemos que hacer es que la ciudadanía, pues los intereses de la ciudadanía se pongan por encima, pero tampoco es una vacuna directa contra ello. Te quiero decir que a mí me parece empírico y me parece fenomenal que funcione, pero no le pongo fe ciega en algo hasta ver que funcione, esto es lo que digo. Y sin embargo sí le pongo fe en lo que conocemos. Yo creo que como estáis diciendo vosotras aquí, la cuestión de escuchar. Yo de hecho en las dotes del CIS ahí me sale hasta los 35 años, incluso la gente está favorable a que hubiera la posibilidad de un referéndum, ¿no? En los barómetros. No, pero pregunta si en la preferencia de organización territorial si estuviera usted de acuerdo en un estado. Entonces, si miras esa pregunta de autonomía con posibilidad de independencia es aceptable, ¿no?
es aceptable o sea, es decir, hay por lo menos una coalición entre esos y los federalistas hasta los 35 o 32 años. Es decir, que claramente hay un reemplazo generacional. Y yo creo que es verdad que eso también es una cuestión empírica. Es decir, que necesitamos saber cómo conectar mejor las preferencias de los ciudadanos con los políticos. Y si es a golpe de movilización, lo compro. Si es a golpe de crear una institución de señores respetabilísimos y que corbata, y señores y señoras, con perdón, sin corbata, o lo que sea, vaya, que hagan informes que contrainformen de los tribunales y que contrainformen de la acción del gobierno y que difuminen y que diseminen información. No sé, es decir, que pueden inventarse mecanismos todavía que están por hacerse, ¿no? Y que no es todo necesariamente, no está inventado, pero que es empírico. No, yo no tengo prejuicios normativos, yo creo que hay que ver que funcione. Bueno, me están haciendo señales de que esto se acaba, pero ya que hablamos de participación, por lo menos, ¿no? El postureo de que alguno de vosotros diga algo, no sé. Veo aquí mucha gente que va a asambleas feministas, a gente que también es el 15M, como Fanetín, el tecnopolítico de Bernardo Sampa, en fin, hay jueces, magistrados, hay de todo. ¿Alguien quiere decir algo? Estefan. Esto solo vale para el vídeo, o sea que tampoco... Grita. Pues muy brevemente, respetando en los procesos de participación que va desarrollando gente como Pablo y que sin duda son el futuro y están muy bien, yo quiero reivindicar un poco el papel de la sociedad civil y el papel como de obligarles a hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, mediante el litigio estratégico, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos una cuestión en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que va a salir pronto, por la cual, si nos dan la razón, el Estado español se va a ver obligado a cambiar el concepto de devolución en caliente. Entonces, esos pequeños mecanismos que no son de participación institucional, según los entendemos, pero que la ciudadanía podemos hacer, la ley de transparencia, por ejemplo. Yo estoy loco con la ley de transparencia. Cada domingo pongo 7 peticiones. O sea, usar esas cuestiones que no son directamente de referéndum de presupuestos participativos para obligarles a hacer cosas. A estos señores hay que obligarles. A ese señor, que es de las personas que más quiero en el mundo, hay que obligarle a hacer cosas. Porque llegan a la oficina, entran en la dinámica y ya, bueno, vamos a contextualizar, vamos a... Bueno, entonces simplemente pensar que en nuestra parte yo creo que también está el hacer muchas cosas que podemos hacer ya e inventar otras y obligarles a, bueno, a tener sencillamente una sociedad donde podamos participar más y un poco más justas. Esta era mi cuña publicitaria de hoy. ¿Alguien más que diga algo? Mira, por allí. Sí, buenas. A colación de lo que decía Estefan y de la institucionalización de la sociedad civil, pensaba en los años 80 como la sociedad civil, los dinamizadores sociales, los líderes vecinales se van institucionalizando políticamente con el Partido Socialista, y ahora Belén contaba un poco lo mismo, que a partir del 15M y con un poco la evolución de Podemos ha ocurrido un poco el mismo proceso, ¿no? Entonces, desde vuestras miradas, la idea es un poco que me contarais cómo hacer fuerte esa sociedad civil y cómo institucionalizar esa sociedad civil, pero a nivel de estructura y a nivel de método. Bueno, no sé si podrán responder, ¿eh? Porque me están haciendo señas todo el rato. ¿Hablo? Sí. Sí, yo creo que hay Sí, una cosa que no se ha tenido en cuenta, es está troleando, a las sin duda. personas en general. ¿Qué mueve a las personas? Que son los deseos, ¿no? Entonces, el 15M yo creo que fue un deseo. Y la gente se puso de acuerdo para hacer un deseo, llevarlo. Y yo creo que eso pasa en el tema de participación. Siempre hablamos de una participación absolutamente central. Es decir, de lo que pasa en los centros, ¿no? No lo que pasa en las periferias, porque yo estoy totalmente en desacuerdo desde que está Podemos que haya menos participación. Yo creo que hay mucha más participación, pero que no se ve. Es decir, lo que está pasando en los distritos de Madrid no se ve. Es decir, lo que pasa en Ingobernable, 2 calles más para allá, hace mucho más actividades que la Caixa o este centro y no se ve. Porque tenemos una visión absolutamente central y limitada que está marcada por los medios y el poder, que solo participación es esa. Yo creo que estamos absolutamente equivocados al plantear la participación sin tener en cuenta los deseos de las personas, que es lo que están haciendo que la democracia sea real, que va mucho más allá incluso de la democracia participativa. Yo creo que ya estamos en un proceso de democracia deliberativa. Hacemos esto porque nos da la gana. No tenemos que pedir permiso ni al ayuntamiento ni al ministerio para hacer lo que queremos hacer los ciudadanos. Y eso está ocurriendo, pero no se ve, porque no interesa que se vea. Bueno, me gustaría que hablara una compañera, Isea, que sabe que hace las asambleas feministas en la Ingobernable y que nos diga un poco. Vamos a darle voz, que además es mujer, no ha hablado todavía ninguna. A ver. Gracias por impulsar la participación de esta manera.
Yo es que estaba así como pensando un poco y creo que a mí como hay una cosa de, cuando hablamos de participación, ¿de qué estamos hablando? Y también pienso que la participación muchas veces está pegada a las condiciones de vida de las personas. Yo pienso, ¿cómo puedo yo participar? Yo participo en las asambleas y tal, puedo participar porque mis responsabilidades de cuidado son unas, porque las asambleas se hacen en un momento dado. Es decir, las condiciones de vida de las personas, la mejora, ¿no? Yo cuando estabais antes hablando decía, también habría que establecerse como objetivos de participación. La participación aumenta de manera paulatina. Tendríamos que tener como objetivos de futuro, de proceso. Es decir, queremos que una sociedad participativa es de la noche a la mañana porque de repente irrumpen redes sociales o mecanismos. O también hay que ir cambiando las condiciones materiales porque igual después de que yo encadeno 3, 4, 5 trabajos para llegar a final de mes, a lo largo de mi mes, ¿cómo yo voy a participar de un proceso participativo más allá de utilizar un mecanismo que me facilita la participación, pero que en el cual, ¿no?, esa parte de poder pensar, poder proponer, poder construir, poder crear, ¿no? Por eso yo digo, para mí es, cuando hablamos de participación, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la participación que queremos? Una participación de profundidad y de fondo, de transformación social y si eso habría que establecerlo en proceso, con objetivos, con decir cómo transformamos esas condiciones de vida que me hagan a mí poder participar, ¿no? Ahora nosotras en el proceso de hacia la huelga feminista, que queremos generar una movilización para parar el país porque estamos ya muy cansadas y muy hartas de que nos asesinen, tengamos así repartidos los cuidados, ¿no?, por los distintos motivos. Una de las cosas que decimos, las condiciones materiales de quienes componen la asamblea marcan también esos procesos participativos, porque si la mayor parte de la gente de los colectivos o espacios en los que participo empieza a tener criaturas, igual me hace cambiar un poco la perspectiva. Si además tienen que cuidar de personas mayores y tal, o tienen otro tipo de necesidades de cuidado, también yo voy transformando. Entonces, como que yo creo que de cara a la participación encarnada, la participación de las condiciones de vida y hay que analizar y poner, ¿no?, en plan de, igual no es la participación de hoy para mañana, no es la participación de la máquina expendedora, meto una moneda y me sale un proceso participativo, sino de transformar las condiciones materiales para que todas podamos participar con las condiciones de vida que tenemos, ¿no? Cuando yo estoy en plan, yendo hacia mi referencia es que puedo acabar en un CIE porque no tengo papeles, ¿cómo puedo participar de un proceso y decir y construir sociedad en el lugar en el que vivo y resido? No sé. Está así como... Sí, a ver, Vicky también quiere participar. Muchísimo más interesante lo que dice la gente ahí. Es que tenemos gente muy interesante. No, yo quería decir una cosa. Para mí, la democracia son los derechos fundamentales. Creo que eso es lo que hemos aprendido después de los fascismos europeos. Creo que si hay derechos fundamentales, están garantizados y son eficaces, incluido el derecho a la participación política, hay democracia. Pero puede haber, como decía Pablo, mucha ley, mucha separación de poderes, muchas constituciones y no tener nada de democracia. Creo que eso es lo que decíamos cuando decíamos lo llaman democracia y no lo es. Y creo que como el partido político está previsto en nuestra Constitución como un factor directo de participación, igual que el sindicato que había que potenciar, pero ha sido el gran factor de corrupción del propio sistema, si es gran parte del problema, probablemente no sea gran parte de la solución. Y luego solo deciros una cosa, porque como, bueno, yo tiro para mi casa, yo no soy ni periodista ni tal, sino que soy magistrada, me gustaría que alguna vez alguien pensara si de los 3 poderes no hay uno en el que ni sabéis, ni pretendéis, ni os habéis imaginado nunca participar. Pero luego es tan importante como lo que ha dicho Vanetín, ahí se ganan guerras. Perdón por lo de guerras, ahí se ganan batallas importantes. Se supone que estamos para controlar los excesos de los otros 2 poderes y para garantizar los derechos fundamentales de todos y todas. Pero ahí, alguien cuando habla de participación, ¿se imagina la participación en el Poder Judicial? Bueno, yo creo que ya estamos. Belén quería hablar, todos queréis hablar, pero realmente sí. Claro, por eso sí. O sea, yo creo que lo podemos dejar aquí con una, ¿no? Con daros las gracias a todos por haber estado aquí. Ha sido muy interesante vosotros 4 y también todos los que estáis aquí. Muchas gracias, un placer y nada, seguid disfrutando del día. Muchas gracias.